Hola chicos, hoy aprenderemos sobre otra escuela psicológica llamada el gestaltismo. La psicología gestalt, conocida como la psicología de la forma, surgió en Alemania a finales del siglo XIX. Su estudio se centró particularmente en el ámbito de la percepción. No hay una traducción perfecta en castellano para el término gestalt, pero se interpreta como totalidad, figura, estructura, configuración o unidad organizada. Los seguidores de esta corriente estudiaron ampliamente cómo el ser humano percibía las formas. El gran lema de los gestaltistas era el todo es más que la suma de sus partes. Su enfoque fue un soplo de aire fresco y permitió a la gente que no se sentía representada por otras corrientes como el funcionalismo, el estructuralismo y el conductismo encontrar una alternativa diferente. La psicología Gestalt es una corriente decisiva en la historia de la psicología. Los principales autores de la Gestalt propusieron alternativas a los paradigmas psicológicos dominantes e hicieron grandes aportaciones a la psicología cognitiva. Características de la psicología Gestalt. 1. Sus principales antecedentes son filósofos. Pensadores como Kant, Descartes o Husserl elaboraron la base teórica sobre la cual esta escuela se desarrolló. Los psicólogos pertenecientes a esta corriente consiguieron llevar sus ideas al laboratorio y obtener resultados asombrosos. 2. Estudian a las personas en su totalidad. Las personas no podemos explorar diferentes dimensiones que nos conforman aisladamente. La complejidad de la mente humana no puede reducirse. La psicología Gestalt explora las relaciones dinámicas que conectan los diversos elementos de la realidad. 3. No todos percibimos la realidad de la misma forma. Tenemos nuestra propia visión. Somos activos a la hora de comprender la realidad, puesto que cada uno estructura la información que recibe en función de sus experiencias previas. Nuestras representaciones mentales no corresponden por completo con las que existen en realidad, porque las construimos nosotros. Igualmente, somos capaces de adaptar nuestros procesos y contenidos mentales a medida que las situaciones van presentándose. 4. Se oponían a las escuelas predominantes en su época. Los psicólogos de la teoría Gestalt no estaban de acuerdo con enfoques como el conductista porque limita el comportamiento humano a asociaciones entre estímulos y respuestas. Esta perspectiva deja de lado los procesos mentales y no contempla el potencial de la inteligencia humana. Por otra parte, tampoco se adscribían a las psicoanalistas por ver a la gente como agentes pasivos sin voluntad. Y 5. Su principal área de estudio es la percepción. Los psicólogos de la Gestalt se centraron específicamente en búsqueda de explicaciones sencillas y naturales que se pudieran adaptar a nuestra forma natural de percibir la realidad. A través de la percepción logramos adquirir conocimientos del mundo, interactuar con él y conectarnos con los demás. La psicología Gestalt se centra en la percepción visual. Nuestros sentidos y procesos mentales interactúan entre sí para permitirnos realizar tareas tan variadas como detectar una pastelería o retirar la mano de una superficie que quema, o también advertir que nuestro interlocutor está frunciendo el ceño. Algunos ejemplos que presentaban los gestaltistas son los siguientes. Cuando abres los ojos y miras el mundo, lo que ves no son parches de colores ni cosas que se mueven en un fondo borroso. Lo que ves son objetos, personas, mesas, lápices, frutas, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo terminas agrupando las cosas que deben estar juntas y separando las cosas que pertenecen a otros objetos? Esto se debe, según los académicos, a que en realidad no escuchamos con nuestros oídos y no vemos con nuestros ojos, sino que escuchamos y vemos con nuestros cerebros. Las 7 leyes de la psicología Gestalt.
Los gestaltistas establecieron leyes relacionadas con imágenes y la forma de percibir del ser humano. Nos explican que nuestra mente da forma a conceptos complejos mucho más allá de los elementos que percibimos a través de los canales sensoriales y de la memoria, los cuales veremos a continuación. Ley de cierre. Esta ley se caracteriza por la tendencia de nuestro cerebro a completar los espacios de una composición cuando los elementos no llegan a cerrarse. Nuestro inconsciente genera los detalles que faltan y da uniformidad a las figuras, eliminando a su vez los detalles innecesarios. Ley de la proximidad. Tenemos tendencia a percibir los objetos y las formas que están cerca las unas de las otras como si pertenecieran a un mismo grupo. También pasa aunque estos elementos sean de colores y formas diferentes. Nuestro cerebro genera esta asociación para facilitar nuestra percepción de los objetos y crear contornos donde en principio no existen. Ley de la similitud. Los elementos parecidos son percibidos como pertenecientes a la misma forma. Nuestro cerebro agrupa cosas que tienen alguna propiedad visual común, como el color o el movimiento. Ley de la simplicidad. El principio de simplicidad indica que los seres humanos organizamos los campos perceptuales como rasgos simples y regulares, tendiendo a buenas formas. Este principio se refiere a la técnica visual que impone el carácter directo y simple de la forma elemental, liberada de complicaciones. Ley figura-fondo. Esta ley analiza la tendencia de separar la figura de una imagen y su fondo. La figura y el fondo no son estáticos, sino que puede intercambiar sus papeles y el fondo puede convertirse en la figura y viceversa, la figura en el fondo. Eso sí, nunca podremos ver las dos a la vez. Cuanto más básicas sean las figuras que aparecen, más sencillo será el intercambio entre figura y fondo. Ley de semejanza. Según esta ley, nuestra mente agrupa los elementos que comparten características visuales y los unifica. La semejanza depende de la forma, el tamaño y el color. Estos elementos similares tienden a ser percibidos como parte de un mismo conjunto. Ley de continuidad. Los elementos mantienen un patrón o una dirección y tienden a agruparse entre sí. Estas piezas que apuntan en un mismo sentido se perciben de forma continuada. Si estos elementos forman líneas curvas o rectas, las percibiríamos como una misma forma. Representante de la psicología Gestalt, Frederick Perls, nacido en 1893 y falleció en 1970. Fue un médico y psiquiatra judío que vivió en Alemania. En un inicio tuvo una influencia fuerte del psicoanálisis, pero en 1946 rompió con el esquema, mudándose a Estados Unidos y desarrollando la corriente gestaltista. Frederick creía que cada individuo crea su mundo y este existe únicamente para este individuo en específico. Frederick no creía en la dualidad mente y cuerpo, porque para él el ser humano es un todo. Bien, como conclusión podemos decir entonces que la psicología Gestalt surgió como una protesta contra los intentos de entender la experiencia por medio de un análisis atomístico, lo cual consistía en que los elementos de una experiencia se redujeran a sus componentes más simples para el estudio. Aunque surgió en Europa, la psicología Gestalt fue bien aceptada en Estados Unidos. El mayor aporte del gestaltismo es una forma distinta de ver el mundo. Hemos llegado al final de nuestra clase, no sin antes recordar nuestra tarea. En tu cuaderno de psicología, crearás un glosario de 5 palabras desconocidas vistas en esta clase. Luego, ilustrarás con recortes o dibujos las 7 leyes de la psicología Gestalt.
Como fecha de entrega tenemos el lunes 25 de mayo del 2020. Chicos, recordemos que como ya no trabajaremos con portafolios, debemos comprar un cuaderno para poder hacer nuestras tareas de psicología. Ha sido un gusto para mí poder brindarles esta clase. Cualquier duda saben cómo comunicarse conmigo. Bendiciones y Dios los guarde siempre.